de tener justo la palabra de Dios, que es algo que no todas las personas tienen y pueden acceder a escuchar lo que Dios tiene preparado para la vida del ser humano. Y una de las cosas que estaba leyendo, porque hace tiempo terminé Isaías, y para algunos que por ahí les he charlado, ha sido un libro precioso, y le preguntaba al Señor con qué quería que siguiera. Creo que cuando uno se pone a estudiar la palabra del Señor, si bien toda es importante, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, como decía el texto que los chicos tenían que aprenderse, ¿sí? Pero también uno tiene que buscar lo que uno necesita escuchar de parte del Señor. Y te invito a que podamos estar leyendo ahí Jeremías el capítulo 1. No vamos a leer todo el capítulo, solo vamos a tener consideración de algunos pasajes, de algunas cosas, pero espero que, no sé si usted lo ven en su Biblia, dice el llamado y la misión de Jeremías. Y uno se pone a pensar en el fin de año y empieza a ver que siempre nos manejamos por cosas que hace el resto de la sociedad. Cuando se empieza una actividad en la iglesia, siempre se empieza cuando empiezan las clases, porque se piensa de que justamente cuando ya estamos todos acá, ya nadie está de vacaciones, no está saliendo, porque ya todos permanecemos en un lugar, nos quedamos en ese lugar, entonces ya se puede tener la estabilidad de las personas que concurrimos a esa iglesia o pertenecemos, como decimos nosotros, la familia de Cristo. A veces proyectamos cosas a futuro y estamos esperando el momento oportuno. Vieron que los inversionistas esperan el momento oportuno para hacer una inversión. Siguen todo el día las divisas y bajas y suben. El otro día alguien me hablaba de criptomonedas y yo no entendí un poco, pero me habló con toda su experiencia de criptomonedas y me decía cómo hay que seguir el precio para comprar que esto y que el otro, y yo le escuchaba, le decía sí, está bien, perfecto, pero no entendí casi nada porque no es mi tema, mi área. Pero son gente que se dedican a pensar, a mirar dónde poner las inversiones. Y es el momento justo cuando tienen que invertir, cuando la acción baja para poder adquirirla y después esperar que suba para poder venderla. Ahí es donde ganan, ¿sí? Y el momento justo para servir al Señor siempre es oportuno en el presente. Nunca es más allá, nunca es ya lo hice, nunca es bueno tal vez mañana, siempre es hoy. Y te invito a que podamos comenzar leyendo Jeremías capítulo 1. Dice así: palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en los días de Joacim, de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequía, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ay Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Las palabras de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos hable a cada uno de nosotros, que esta mañana podamos estar centrados en lo que vamos a escuchar, ¿sí? Por ahí tenemos situaciones complicadas en la familia, por ahí tenemos problemas económicos, por ahí tenemos problemas laborales, por ahí tenemos problemas familiares, pero hoy quiero que puedas escuchar la voz del Señor por arriba de todas esas voces que te aplastan y que a veces te sacan de concentración, para que hoy te puedas ir con una propuesta en tu corazón y en tu vida de qué hacer con tu vida con el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque cada mañana nos brinda tu misericordia. Gracias porque podemos estar aquí. Tú nos permites, Señor, tener este lugar para reunirnos, tener a los hermanos, Señor, para vernos, para abrazarnos, para estar juntos, para escuchar tu voz, para hacer memoria de ti, Señor. Qué importante es traer a nuestra mente, Señor, constantemente el precio de nuestra salvación, como el Cordero, como el sustituto. Y Padre, cuánto ejemplo de entrega para que nosotros podamos tomar dimensión de lo que hizo Jesucristo y seguir medianamente sus pisadas, Señor, haciendo tu voluntad en este lugar.
Señor, te pido por cada uno de nuestros corazones, nuestras vidas, por las personas que no han llegado, por los que han tenido problemas y están enfermos, otros que están trabajando, Señor, que tu palabra, Señor, pueda tocar nuestros corazones y hacernos, Señor, resplandecer una vez más el rostro de tu presencia en medio de nuestras vidas. Señor, dejamos este tiempo en tus manos, háblanos el corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, ¿alguien sabe quién era este Jeremías? Bueno, Jeremías, dice ahí la palabra de Dios, su nombre tiene que ver, hay dos acepciones, las más, las más votadas, podemos decir, que tienen que ver con el nombre de Jeremías. Una es Jehová arroja y la otra es la exaltación de Jehová, ¿sí? Cualquiera de las dos se puede aplicar a la vida de Jeremías. ¿Y por qué? Porque uno comienza a seguir leyendo los capítulos consecuentes al capítulo número 1 y se va a encontrar con el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel había abandonado a Dios. Jeremías era un profeta que estaba destinado al reino casi del sur, ¿sí? A Judá le estaba hablando, constantemente le hablaba a ellos, pero también dice acá en el versículo 10, que Dios dice, yo te he puesto sobre naciones. O sea que no solamente le tenía que hablar al pueblo de Judá, sino que le tenía que hablar a las naciones que estaban alrededor del pueblo de Israel. Jeremías, dice la palabra de Dios, que le habla a una nación en la cual se calcula que, por lo que dice también la palabra de Dios, tenía un Dios por cada ciudad que tenía. O sea, vos pensás en la Argentina tiene 23 provincias, ¿no? ¿Sí? Si uno se pone a pensar que Argentina fuera Judá, las 23 provincias quiere decir que había 23 dioses en el lugar o en el pueblo de Judá, porque por cada ciudad había un dios. Por cada ciudad había un ídolo del pueblo de Israel. Por cada ciudad había alguien a quien adorar, pero no era Dios. Entonces, cuando uno escucha el nombre de Jeremías, que significa la exaltación de Jehová, era porque Jeremías venía a darle de nuevo el lugar de preponderancia a ¿quién? A la persona de Dios en la vida del pueblo de Israel. Porque para el pueblo de Israel Dios ya no estaba siendo importante. Para el pueblo de Israel no estaba siendo un Dios que lo sostenía, ya se habían soltado de la mano de Dios. Por eso dice cuando comienza que escribe en los tiempos de Josías. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de Josías? Josías casi fue uno de los últimos reyes que congregó el pueblo. ¿Para qué? Para que hicieran la Pascua. Pero fue en un momento crucial cuando ya sabían que el castigo de Dios venía sobre ¿quién? Sobre el pueblo de Israel. Entonces no era que el pueblo estaba viviendo con Dios, el pueblo estaba viviendo sin Dios. Dios estaba por el piso y lo que viene a hacer que Jeremías dice, le vamos a dar el lugar que merece a la persona de Jesucristo. Le vamos a dar el lugar que merece Dios. Y ahí está por ahí la primera enseñanza para nosotros. Porque ¿qué lugar nosotros le damos a Dios en nuestra vida? Porque puede ser que estemos viviendo como un pueblo que se sujeta a las cosas que venimos haciendo cotidianamente. Participo en una reunión, vengo a una actividad, invito a una persona, comparto con alguien, voy, lo visito, tal vez le mando un mensaje, pero estoy haciendo tantas cosas que tal vez no lo estoy haciendo con Dios. Y lo estoy haciendo justamente porque me quiero sentir bien. Y no está mal uno sentirse bien, pero todas las cosas se tienen que ser tomadas de la mano de Dios. Separado de mí, decía el Señor, nada podéis hacer. Nosotros tenemos una versión apócrifa o una versión paralela a la palabra de Dios. Porque nosotros no decimos separado de Dios, sino decimos distanciado de Dios, hacemos las cosas para Dios. Y a pesar de que no lo niego, ¿sí? Mis acciones están desconectadas de la raíz, de la savia que es Dios. Ahora, fíjate lo que le dice acá. Primera cosa con Jeremías. Dios le pedía que se pusiera en movimiento. ¿Cómo se puso en movimiento Jeremías? Versículo 4 dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Versículo 13 dice, vino a mí palabra de Jehová por segunda vez diciendo. ¿Saben que 14 mensajes da Jeremías al pueblo de Israel? Y para las otras naciones, yo lo tengo anotado acá, hace alrededor de 12 o 13 mensajes más que Dios le manda para Egipto, para Filistea, para Moab, para Edom, para Damasco, para Cedar, para Azor, para Elán y para Babilonia. Y para otras naciones más. Le está hablando no solamente al pueblo de Israel, sino le habla al resto. ¿Sabes qué? Si vos te querés poner en movimiento y querés conocer lo que Dios tiene que hacer en tu vida, lo primero que tenés que escuchar es palabra de Dios. No te podés poner en movimiento y servir al Señor si no escuchás palabra de Dios.
Y acá es donde entra tu tiempo con el Señor. Las cosas que vos haces en el día. A veces me siento a hablar con personas y dicen, sí, yo leo la Biblia, pero ¿lees y escuchás? ¿O lees y seguís igual? Porque yo puedo sentarme a leer la palabra de Dios, agarrar el libro de la devocional, rellenar las cosas que tengo que decir, o escribir, cierro el libro, pero no escuché lo que Dios tenía para decirme. El cambio de actitud. ¿Qué es lo que buscaba José que estamos viendo en el devocional? A ver si sus hermanos habían cambiado de actitud entre la relación que tenían con él. ¿Por qué se cree que cuando se sentaron a comer con Benjamín le dio una quinta parte más grande que el resto? ¿Por qué agarró y le dijo, bueno, vamos a quedarnos con Simeón a ver si alguien lo defiende? ¿Por qué cuando viene Benjamín le dice, bueno, lo vamos a dejar acá porque este tiene la copa mía y le hizo todo el entramado? Quería ver si había cambiado de actitud. Y es eso lo que muchas veces el Señor espera de nosotros, un cambio de actitud. De escuchar la palabra de Dios y no hacer que las cosas me resbalen. Lucas capítulo 24. Acompáñame allí a ese lugar, Lucas capítulo 24. Vamos a volver a Jeremías, así que dejarlo ahí al ladito y volvemos ahí en un ratito, dijo. Como decía la propaganda, la pausa son 5 minutos. ¿Se acuerdan de esa publicidad? Y la Virginia me toma un té. De años. No tanto, ¿no? Pero de años. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Y dice ahí el pasaje en el versículo 32. Dice, y se decían, ¿se acuerdan? Esto es el pasaje del camino de Emaús. Los dos discípulos que iban caminando, Dios se les presenta en el medio, Jesús se les presenta en el medio y comienza a hablar con ellos. Y ellos van hablando con él y no se dan cuenta que Jesús estaba ahí. Pero sí se dieron cuenta de algo. Después del partimiento de pan, que era Jesús. Pero se dieron cuenta de otra cosa. Fíjate lo que dice el versículo 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba aún en el camino cuando nos abría las Escrituras? ¿Sabes que la palabra arder ahí en el original tiene que ver con encender un fuego? Con poner a funcionar el calor de lo que la palabra de Dios significa para nosotros. Por eso cuando el Señor le dice, vino palabra de Jeremías, es porque Dios lo quería poner en movimiento, pero la forma de ponerse en movimiento es tener calor adentro. Es haber escuchado la palabra del Señor. Los dos discípulos. Acompáñame a otro pasaje. El libro del profeta Ageo. Este es más difícil de encontrar, pero si lo buscas ahí al final de la Biblia, entre el Nuevo Testamento, pero del Antiguo Testamento, lo vas a encontrar. Ageo el capítulo 1. Ageo el capítulo 1. Libro cortito, un libro de 2 capítulos, pero que tiene mucha enseñanza también para nosotros. Dice Ageo capítulo 1, versículo 12. ¿Sí? Ahí la exhortación, un contexto rapidito, el pueblo de Israel tenía que construir el templo. Y durante mucho tiempo, en vez de construir el templo, todas las cosas que recibía el pueblo de Israel, que eran materiales, el dinero y las cosas que necesitaban para construir, la gente lo había tomado y se lo había llevado ¿para dónde? A su casa. ¿No te suena por ahí alguna eminencia por ahí que recibe cosas para hacer una obra y se la lleva a su casa? Bueno, el pueblo de Israel recibía el dinero para hacer la obra, para construir el templo, pero se lo llevó para su casa. Y mucho tiempo estuvieron sin construir el templo. Entonces Dios envía a Ageo para que le hable al pueblo. Y dice capítulo 1 y versículo 12, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, ¿qué cosa? La voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo. Estamos ahí en Ageo, capítulo 1, versículo 14. Dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Joiada, sumo sacerdote. Y dice abajo, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Vos querés ponerte en movimiento para servir al Señor? Tenés que ir a escuchar a tu Señor.
A veces no tenemos ganas de hacer nada porque no estamos escuchando al Señor. Porque no estamos escuchando lo que nos dice. Porque no estamos escuchando su consuelo. Porque no estamos escuchando su corrección. Porque no estamos escuchando su guía. Para cada día el Señor tiene preparado una tarea específica. Una tarea que es indelegable, no la puede hacer nadie. Por eso somos un cuerpo, porque en el cuerpo, los miembros del cuerpo tienen una función. Y el corazón tal vez no pueda hacer el trabajo del músculo, de sostener al cuerpo. Y el músculo no podrá hacer el trabajo del corazón, que tiene que bombear sangre a todo el cuerpo. Y la mano no va a poder hacer el trabajo que necesita hacer la pierna. Y la boca no va a poder abrirse y no va a poder hacer el trabajo que una mano. Entonces, es perfecto la analogía que usa el Señor acá cuando dice, escucharon palabra del Señor y se pusieron en movimiento. Si nosotros queremos comenzar a servir a nuestro Señor, tenemos que escuchar a nuestro Señor. Y escuchar significa prestarle atención a lo que nos dice. No solamente hacer una lectura informativa de la vida, de la Biblia, más o menos, como a veces podemos estar haciendo, sino hacer que la palabra de Dios llegue a nuestras vidas. Dice ahí en uno de los pasajes que no hemos visto en la historia de Josías. ¿Ustedes se acuerdan de Josías? Josías también fue una persona que encontraron el libro de la ley y vinieron y se lo leyeron. ¿Y cuál fue la actitud cuando escuchó de la palabra del Señor? Hemos pecado. Hemos pecado. Y rasgó sus vestidos y llamó al pueblo. ¿A qué? A que empezaron a buscar al Señor, pero empezó por él. Porque él empezó a escuchar ¿quién? La voz de Dios. La pregunta es, ¿a quién estamos escuchando nosotros? ¿Cuál es la voz que marca la dirección de nuestra vida? ¿Cuál es la voz que nos marca a nosotros el rumbo de nuestra vida? Por eso, si queremos poner en movimiento, tenemos que escuchar palabra de Dios. Decía Jeremías, vino a mí palabra del Señor. Y allí se puso el movimiento Jeremías, y allí se puso en movimiento todo el plan de Dios. Segundo punto, volvemos a Jeremías, ahí de donde estamos. Jeremías, el capítulo 1. La segunda de las cosas. Dios le había establecido a Jeremías un servicio específico. Dice ahí en el versículo 5, dice a continuación, antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que nacieses te santifiqué y te di por profeta de las naciones. Es interesante que David habla de esto también. David en el Salmo 139 habla de que Dios lo había visto desde el vientre de su madre. Y también Pablo habla de que fue apartado del vientre de su madre para un propósito. ¿Sabes que muchos de nosotros pensamos que las cosas suceden por accidente? Que las cosas suceden porque suceden por el azar. Porque fue una equivocación, porque fue un error, porque fue algo imprevisto. Y sin embargo, Dios está guiando la vida de todas las personas. Vuelvo a decir, y acá un paréntesis, no es una elección de Jeremías para salvación, sino es una elección de Jeremías para un propósito. Son dos cosas totalmente distintas. Porque si decimos que Jehová, Dios, elige para salvación, ¿para qué murió el Señor Jesús? Porque el Señor Jesús es que murió por todos. Y derramó su amor por todos, no por algunos. Murió por todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Entonces, no es una elección para salvación, es una elección para propósito. Dice, te escogí, te guié. ¿Y saben lo que quiere decir esto? Que todas las circunstancias de nuestras vidas que no han traído hasta acá, tienen que ver con el propósito de Dios para nuestra vida. Tiene que ver con tu familia, tiene que ver con la educación que recibiste en tu casa, tiene que ver con los rechazos en la vida y los dolores que pasaste en tu camino. Hoy veíamos a José. José se da a conocer a sus hermanos y dice allí, libro de Génesis, por favor vamos a volver a Jeremías. Génesis, acompáñame al libro de Génesis, el capítulo 50. Génesis 50. Estas palabras que dice José, solamente un hombre que ha entendido, una mujer que ha entendido que todo lo que le ha pasado en la vida ha sido para que Dios lo trajera a ese lugar, a ese tiempo y en ese momento. ¿Para qué? Para que le sirva. Y dice el capítulo de Génesis 50 y versículo 19.
Ya había muerto Jacob, los hermanos se acercan a José y le dicen: José, estamos todo mal porque ahora que murió el viejo, como dicen siempre, ahora te vas a cobrar todas las que te hicimos nosotros, todas las macanas que te estuvimos haciendo. Y sin embargo, fíjate las palabras de José. Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis el mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida a mucho pueblo. Y sabes que ahí la palabra Dios lo encaminó, la traducción en el original es Dios lo diseñó. Si has sufrido algo doloroso en tu vida, las marcas de la relación con tu padre, con tu mamá, una pareja que te abandonó, una decisión mal tomada con alguna persona, aún las heridas más profundas de la vida, todo tiene que ver con el propósito de Dios. Dios diseñó nuestra vida desde el vientre para que pudiéramos servirle. Si a veces pensamos que las cosas que nos suceden a nosotros, que nos chocan, que nos duelen, que nos marcan, a veces porque la gente que está a nuestro alrededor no nos quiere, no nos entiende, puede haber pensado eso José. Pero José no se paró en la humanidad, sino se paró en el propósito y dijo: todo lo que me hicieron ustedes fue para esto. Los caminos dolorosos de la vida nos llevan al Señor. Ruth, capítulo 1. Libro de Ruth, por favor, acompáñame allí. Libro de Ruth, capítulo 1. Dice allí en el capítulo 1, todos conocen un poquito la historia de Ruth, ¿sí? Ahí cuando comienza dice, capítulo 1, versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos, ¿sí? Él, su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de la mujer era Noemí, y en los nombres de sus hijos era Malón, Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Hasta ahí todo bien. Una familia que está buscando un nuevo lugar donde vivir. ¿Cuántas personas hemos llegado así acá? ¿Cuántas personas llegan y dicen, bueno, vamos acá, Villa, qué lindo, hermoso, vamos a empezar a buscar? Y bueno, se empiezan con que no hay casa, que no hay para alquilar, que el laburo abunda pero no hay de lo otro, y empiezan todos los conflictos, pero vienen de otro lugar con esa intención de instalarse en un nuevo lugar. Bueno, acá esta familia hizo eso, se fue de un lugar para irse a otro, instalarse, decir, bueno, acá vamos a hacer la familia. ¿Qué pasa en ese momento? Muere el esposo. La mujer quedó sola. Le quedaban los 2 hijos. Los 2 hijos se casaron, cada uno con sus esposas. Los hijos, muere uno y después muere el otro. O sea, queda la señora y no se queda con los hijos, se queda con 2 nueras. Y con las 2 nueras, pasando hambre en el lugar donde estaba, dijeron algo. Dice el capítulo de Ruth número 1, versículo 21. Yo me fui llena, dice Noemí, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Yo me fui llena. Me fui de este lugar, dice, a buscar en otro lugar una nueva vida, un nuevo propósito. Y en el camino muere el esposo, en el camino mueren sus hijos, y en el camino se queda sola, se queda como una mujer pobre, con toda la necesidad que tenían en aquel momento, porque habla de que había hambre, y deciden volverse a donde ¿qué? Donde habían salido. Y dice la mujer, yo me fui llena y volví vacía. Capítulo 4 del libro de Ruth, versículo 17. Capítulo 4, versículo 17. Vamos a leer del 16. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en el regazo y fue y se lo dio a su haya. Y dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido hijo a Noemí. Y la llamaron Obed. Este es el padre de Isaí. Y versículo 22. Obed engendró a Isaí. Isaí engendró a David.
David fue el gran rey de Israel. Pero vos te das cuenta de todo lo que pasó en el medio. Vuelve Noemí, vuelve con sus nueras. Una de sus nueras se casa. Nuevamente tiene la oportunidad de ser redimida la casa con todos los demás. Se vuelve a casar y le da un hijo. Ese hijo se llama Obed. A ese hijo que engendró le llaman Isaí. Isaí fue el padre de David. ¿Quién iba a pensar que todo el sufrimiento que estaba pasando esa mujer tenía un propósito en los caminos del Señor? Y uno se puede pensar y decir, bueno, entonces el Señor está dispuesto a que todos suframos para que tengamos nuestro propósito definido y claro. No es eso. Es que el propósito de Dios va más allá de tu sufrimiento o de tu bienestar. Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Así como nos pone en movimiento con su palabra, tiene un propósito para tu vida. No es casualidad que vos estés acá. No es casualidad que vos te sigas congregando en esta iglesia, que hayas venido de la manera que hayas llegado, divorciado, junto, casado, separado, con problemas, con dificultades, solo, con errores del pasado. No es casualidad. Es el Señor que te sigue guiando para traerte a este lugar y para decirte, yo tengo un plan para vos, tengo un diseño para vos. No lo pensamos así muchas veces. Porque pensamos que el diseño lo marcamos nosotros diariamente, caminando. Sí, a veces son consecuencias de nuestras propias decisiones. Pero Dios tiene un plan para tu vida. Y muchas veces también usa el dolor. Hay otro ejemplo más, no sé si ustedes se acuerdan de esto, cuando el Señor lo elige a Pablo. Y Pablo queda ciego y va una persona que fue llamada por Dios para que le abriera los ojos nuevamente. Y cuando va, ¿qué le dice el Señor? No, Señor, no quiero ir. Si ha sido asesino, tiene encima carta de los líderes judíos para ir a matar y encarcelar a cualquiera, y vos querés que yo vaya y le toque los ojos para que vea. Y el Señor dice, instrumento escogido me es este, y yo le voy a enseñar cuánto va a padecer por mi nombre. Pero Dios lo escogió. Propósito. Dios tiene un propósito para tu vida. Y la pregunta es, ¿qué estoy haciendo con mi vida yo? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? ¿Dónde estoy poniendo la inversión de mi vida? ¿En trabajos? ¿En carreras? ¿En bienestares? ¿Dónde estoy poniendo el propósito de mi vida? ¿Dónde estoy invirtiendo mi vida? ¿Dónde estoy haciendo que se desgaste mi vida? Porque la vida no está comprada por nadie. Tarde o temprano vamos a tener que devolver lo que nos dieron, lo que nos prestaron. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Tercera de las cosas, ¿sí? Yo no te dije el nombre del título, dije que íbamos a ver Jeremías. Al final te voy a decir cómo se llama el mensaje de esta mañana. Tercera cosa, uno tiene que entender las limitaciones de la vida, las limitaciones que uno tiene. Dice ahí en el versículo 6, mirá qué preciosa esta frase, dice, y yo dije, vieron que el Señor dijo, vas a ser profeta de las naciones. Mirá lo que dice Jeremías cuando lo llama, le dice, y yo dije, ay Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. No era que era un niño real. ¿Sabes lo que estaba diciendo? Yo soy un inexperto. No tengo la capacidad para hablar. Hay unas limitaciones que muchas veces nos ponemos en nosotros en nuestra mente. La primera es esta, una falta de perspectiva. Primero que decimos, no puedo. El Señor te dice, mirá, ponete en movimiento, quiero que trabajes en este lugar, y lo primero que decimos nosotros, Señor, no puedo. A veces nos ha pasado a nosotros en situaciones que le decimos o cosas que tienen que hacer y termina diciendo no puedo y llora y se va y se tranquiliza y vuelve y lo termina de hacer y la pregunta es ¿podías o no podías? Sí podía. Pero lo primero que se nos pone acá en la mesa es no puedo. Moisés cuando fue elegido, ¿qué dijo? Excusa, no puedo, Señor.
Yo no sé hablar, tartamudo soy, no puedo hablar. No te preocupes, ya llamé a Aarón para que hable por vos, pero vos vas a tener que ir. Nosotros siempre tenemos esa idea, una falta de perspectiva, no puedo. El Señor le dijo, más abajo, versículo 7, dice, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Y todo lo que digas, lo pondré yo. O sea que no tenía excusa para decir no puedo. ¿Cuántos no puedo tenemos nosotros en nuestra vida? Primera de las cosas. Segunda de las cosas que a veces nos limitan en el servicio. La falta de limpieza. Mira, dije que estábamos en Isaías, hoy leando el libro de la Isaías 53. Vamos a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Por favor, ahí, el libro anterior. Si la falta de perspectiva me pone en la situación de no puedo, la falta de limpieza también. Dice capítulo 6, también Dios llamando a Isaías, versículo del 1 al 6. Y dice, en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafín, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 sus pies, y con 2 volaban. Y el uno volaba y daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas, dice, se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló, dice, hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, me dijo, he aquí que toco tus labios, es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. La falta de perspectiva puede ser el no puedo, que me deje de lado para no hacer el propósito de Dios. Pero la falta de limpieza es otra. Jeremías sabía que había pecado en él. Jeremías sabía que no solamente era pecado, sino todo lo que estaba a su alrededor también estaba viciado de pecado. Y él le tiene que decir, Señor, ¿cómo voy a salir yo a hablar? Acabo de verte, no puedo estar en esta condición. ¿Y qué hace el Señor? Limpió tu culpa, dice, y quité tu pecado. La falta de limpieza es un condicionamiento para no servir también al Señor. Y tercera de las cosas, primera de Corintios capítulo 9, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 9, versículo 27, 9:27. Primera de Corintios 9:27. Dice así. Bueno, vamos a leer el 26. Así que yo, de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Si uno lo lee así, diciendo, bueno, tenemos que hacer como los monjes, me hago un palito, ¿cómo se llama? Un látigo y pego, porque le tengo que golpear mi cuerpo a que se ponga. No está hablando de eso. Leyendo el versículo anterior está hablando de una carrera. La persona que participa en un torneo, que participa corriendo, ayer recién comentaba acá, Maura, que habías corrido, que estabas medio destruido hoy. A mí no me saca corriendo ni por casualidad, ¿viste? Salvo que esté perdiendo, que se me estén dejando a pasta, ¿viste? Entonces lo corran. Pero, ¿cómo se llama? El que participa, ¿sí? Se disciplina. Sale a correr, se alimenta bien. El otro día hablaba con un profe de educación física que lo veía así todo marcadito, las piernas acá, los músculos, y digo, ¿qué tal, Y me dice, no, si yo corro todos los días. El único día que no corro es el día que voy a la iglesia. Así le digo, va a una iglesia, sí, empezamos a hablar, pero su disciplina es no comer harinas, salir a correr todos los días, menos el domingo, y comer mucha fruta y verdura, y mucha agua, me dice. ¡Wow! Disciplina. Pero ¿saben qué?
Hay otra cosa que también, de esa misma manera como uno disciplina su cuerpo para un torneo, ¿sí? Imagínense ustedes ahora todos los jugadores de fútbol que se están preparando para el Mundial. A veces lo sacan fuera de tiempo para que no estén cansados, comen bien, se están cuidando porque quieren participar de este evento que se hace cada 4 años, todo lo que quieran, pero se disciplinan a sí mismos. Y la idea de lo que está diciendo acá es que la falta de disciplina espirituales hace que muchas veces nosotros nos quedemos de lado. Lectura, comunión. ¿Cuánto nos ha costado volver a la comunión después de la pandemia? ¿Cómo nos ha costado ser constantes? No nos damos cuenta de lo que eso vale para nosotros y para el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos de nosotros no estamos sirviendo como deberíamos? Disciplinas espirituales. Si no somos disciplinados, decía Pablo, así como fue en un momento Heraldo, yo puedo ser eliminado. ¿Por qué? Por la falta de disciplina. Vieron que la mayoría de los jugadores de fútbol, el otro día, ¿conocen a Ronaldo? ¿Se acuerdan de Ronaldo? Sí. El brasilero, imparable como delantero. Ya se jubiló, dejó el fútbol, está así. Y era así. ¿Por qué? Porque ya está. Dejó de disciplinar su cuerpo porque ya no está trabajando como jugador de fútbol. Y a veces nosotros nos cortamos, dejamos de ser disciplinados y empezamos a enchacharnos en la vida espiritual. Empezamos ahí, más pesado, me cuesta, ya no soy tan constante, ya no amo tanto, ya no me participo tanto, ya no me duele no hacer tantas cosas. Nos vamos quedando. Disciplinas espirituales. Y termino con... ¿Cuánto vamos? Vamos a terminar un poquito más, vamos a avanzar y ya terminamos. Disciplinas espirituales. Jeremías y capítulo 1. ¿Sí? Y terminamos con esto. Versículo 8. Dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto las palabras, mis palabras en tu boca. ¿Saben lo que significa esto? Que la gracia de Dios me califica. Es el poder de Dios el que me hace la capacidad de poder servirlo a Él. No soy yo, No somos nosotros. No depende de nosotros. De nosotros depende el ser disciplinado, el tener una buena perspectiva, el estar en comunión con el Señor, el estar en comunión con los hermanos. Pero todo eso no sirve si Dios no está obrando en nosotros. Primera de Corintios, el capítulo 15. Mirá lo que dice Pablo acá, qué precioso lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 10. Vamos que ya se acaba, ya terminamos. Capítulo 15 y versículo 10 dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia como una experiencia. 3 veces en el pasaje dice gracia. Gracia, gracia, gracia. Y no está hablando de gracias. Está hablando del poder de Dios. La gracia de Dios, el poder de Dios se manifiesta de 2 formas. Por un lado, para salvación. Porque Dios nos salva a pesar de lo que somos nosotros. Pero la gracia de Dios se manifiesta en una segunda instancia, que es el poder de Dios, no para salvación, sino para servicio. Por eso dice acá, todo lo que hice no fue por mí, fue porque Él actuó en mí. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, el capítulo 2. Segunda de Timoteo, el capítulo 2 y versículo 1. Fíjate lo que dice acá. Precioso Pablo ya hablándole a Timoteo. Se nota que él había aprendido que la gracia de Dios es la que lo movilizaba a trabajar. Y dice ahí en el capítulo 2, versículo 1, hablándole a Timoteo, dice: Timoteo, tú pues, hijo mío, dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Qué le está diciendo? ¿Sabes qué, Timoteo? Tenés que ponerte las pilas. Si querés servir al Señor, no podés estar desconectado del Señor. Tenés que estar en sintonía con el Señor. Agarrado de su mano, no soltándote. Esfuérzate en la gracia.
Y termino el último pasaje, segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Si querés encontrar la palabra gracia, lee segunda de Pedro, lo va a encontrar muchísimas veces la palabra gracia. Y dice capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué dice ahí? ¿Crecer en qué? O sea, la gracia no tiene que ser nuestra experiencia, tiene que ser nuestra fortaleza, pero a su vez tiene que ser nuestro progreso continuo. No me puedo quedar, tengo que seguir avanzando, tengo que seguir caminando, seguir quemando, gastando mi vida. Segunda de Reyes, y con esto terminamos. Ahora te voy a decir cómo se llama. Primera de Reyes. Te voy a decir cómo se llamaba el pasaje de hoy. Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, el capítulo 19. Y dice allí en el pasaje que estamos considerando la historia de Elías. Saben que Elías enfrentó a los Baales, los destruyó, los venció. Se levanta una mujer, Jezabel dice: te voy a cortar la cabeza esta noche. Él agarra por miedo, se va y emprende un camino. Y mientras está en ese camino le pasan un montón de cosas. En una de estas es, dice versículo 9, que se metió en una cueva. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sabes cuál es la pregunta? ¿Cuál es el nombre, el título del mensaje? ¿Qué estamos haciendo aquí? Así se llamaba el pasaje. Así se llamaba el estudio. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Sabes que el Señor le dice a Elías: ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Elías se había metido en la cueva de sus problemas y estaba ahí sofocado con todo lo que le estaba pasando. Ya quería suicidarse porque habla de que le decía al Señor: ya está, basta, Señor, no puedo más. Listo, ¿para qué me trajiste hasta acá? Ya está. Pero el Señor le hace la pregunta, 2 veces se la dice. Dice: ¿qué haces aquí, Elías? Cambia el nombre. Y si pregúntate a vos mismo: ¿qué haces acá, Mario? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tus dones? ¿Qué estás haciendo con tus capacidades? ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? ¿Qué estás haciendo con tu familia? ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Que esas respuestas las puedas responder en profundidad. Porque en base a tu respuesta va a ser tu manera de vivir. No depende de la persona que está al lado ni la que está atrás. Depende de que vayas al Señor y lo escuches. Dios tiene un propósito para nuestra vida y ese propósito comienza ahora. ¿Vieron cuando termina Jeremías, le dice: ¿qué ves acá, Jeremías? Jeremías: veo una vara de almendro. Y la vara de almendro tiene que ver con que era una de las primeras plantas que en el oriente era la que primero florecía. ¿Sí? Llegaba a la entrada de la primavera y ya estaba florecida, ya mostraba la flor. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Es que Dios quiere que nos movilicemos ahora. Ahora es el tiempo de servir al Señor. Yo sé que tal vez estás planificando tus vacaciones, el tiempo de venir, el tiempo tal vez para muchos de laburar más ahora en las vacaciones. Pero no podemos cortar ahora y decir: Señor, a ver, 1 de marzo me entrego para servirte todo completo. Porque el Señor te quiere ahora. Ahora quiere que dispongas tu vida. No es allá, en marzo. Tampoco es cuando terminemos de pagar nuestra casa, nuestro crédito, las cosas que hayamos sacado. No es de eso. El tiempo es ahora. Vamos a terminar orando y espero que puedas responder esta pregunta en el profundo de tu corazón. ¿Qué haces aquí en esta mañana? Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque, Señor, no somos nada sin ti. Nos damos cuenta de nuestra necesidad, de nuestra flaqueza muchas veces, que no respondemos, Señor, a esa invitación
a ese amor que tienes para con nosotros, a ese propósito, Señor, que tal vez pasan el tiempo, los años, y todavía nos preguntamos, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué estamos haciendo? Y Padre, ayúdanos a responder en lo profundo de nuestro corazón. ¿Qué estamos haciendo hoy con nuestras vidas? Para que, Padre, la respuesta sea servirte a ti. Señor, bendice nuestras vidas, nuestros corazones, a cada uno de los que estamos, a los que no llegaron, Señor. Y Padre, sabemos que tú estás obrando. Como dice Filipenses, comenzaste una obra, pero no la vas a dejar sin terminar, sino que la vas a perfeccionar hasta el día que tú vengas a buscarnos. Un día, decíamos recién, un día, Señor, vendrás a buscar. Bendice, Señor, nuestras vidas en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.